examen van a interpretar los artículos. Vamos a ir haciendo ya un poquito de... Nos deja. A ver, ¿qué les dice la palabra esponsanes? La definición, doctor, en derecho nos indica que es la mutua promesa que se hace en el varón y una mujer de casarse. ¿Es esa? ¿Qué es? Promesa de matrimonio. Promesa. Unión. Unión, casarse, que se hacen. ¿Y cómo lo Responsables conocidos. interpretamos acá? La unión de la ciencia con el procedimiento. La ciencia, ¿qué es? ¿Qué vamos a avanzar en la ciencia? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar un poco de teoría. El procedimiento, que es donde están sus códigos. A ver, sus códigos en mano. ¿Qué les va a dar ese código? ¿Qué creen que nos va a dar el código, las normas del código? ¿Qué cosa? ¿Será que nos da ideas? Las normas. Nos está dando el procedimiento para qué? Para la elaboración de nuestras querellas. Nosotros debemos ir a ese procedimiento, lo debemos manejar todo de manera correcta, saber dónde está. ¿Cómo vamos a realizar una denuncia? Y vamos al procedimiento, pero también necesitamos un poco de doctrina, que es el derecho procesal, que nos va a dar la doctrina y ambos van juntos. Que sí o sí tenemos que saber doctrina, conceptos, para saber qué tipo de delito, qué es el delito. Vamos a ver si esa conducta es punitiva o no lo es. Vamos a buscar en el Código Penal qué tipo de delito es. Nos vamos a ir al procedimiento para irnos a estudiar. En el procedimiento vamos a estudiar la forma en cómo presentamos nuestros memoriales, nuestras querellas. Por ahora, de esta manera tenemos que ir analizando. Vamos a unir, es una especie de matrimonio, se está casando. El derecho procesal con el procedimiento siempre van a ir juntos. Todas las clases imparten teoría y el procedimiento, que es la práctica. Al siguiente año ustedes van a utilizar, van a llevar forense penal. Todo lo que hoy van a aprender es necesario que al año ya lo apliquen, porque el docente no vendría, no les va a dar las normas, va a prevenir, va a saber que ustedes ya han avanzado en lo que es la materia precedente. Así que es necesario que la teoría y la práctica estén acompañadas. ¿Cuáles son las formas de producción jurídica para ustedes? ¿Cómo podemos producir? ¿Será que un juez crea derecho? Ya, la Asamblea Legislativa. ¿Un juez puede crear derecho? Sí. Interpretar. Ya, el juez interpreta, pero crea derecho. A través de la jurisprudencia también. El juez crea derecho. Una autoridad judicial no podrá poner sobre el pretexto de que no existe una norma. El Código Penal ha sido elaborado para distintos tipos de delitos y algunos no están tipificados. No obstante de que no va, existe un vacío de la ley, por lo tanto no voy a fallar. Debe fallar. Por eso también existen las sentencias constitucionales que llegan a llenar ese vacío. La autoridad judicial jamás va a poder decir no voy a fallar en este o este otro caso con el advertido de que no existe una norma. El juez crea derecho a lo largo de los años con estas sentencias constitucionales. Pero ¿cómo va a crear derecho el juez? No va a ser, bueno, hoy me cayó mal esta parte y bien esta parte, así que voy a... No. ¿Qué va a analizar el juez? Va a buscar una norma tal vez. En muchas ocasiones se aplica el procedimiento civil
en ausencia de normas penales que en cuestión se adecúen o el procedimiento penal en materia civil para llenar esos vacíos. Jamás las autoridades judiciales van a decir que existe vacío de la ley. Todas estas sentencias constitucionales que se han ido dictando a lo largo de los años van. Hay una sentencia que la utilizamos en materia familiar, no obstante que estamos en materia penal, pero que nos ayuda, porque antes la asistencia familiar la tomaba en cuenta como si fuese un ahorro. Hoy hubo una persona que introdujo la demanda y salió la sentencia donde se ha establecido que la asistencia familiar no es un ahorro, que la parte beneficiaria tiene que estar constantemente solicitando las liquidaciones para evitar que detengan. Porque con el transcurso del tiempo he dejado pasar 1, 2 años, 3 años, 10 años, no he sacado esa liquidación. Nosotros nos basamos en esta sentencia constitucional para en muchos casos para 25, 30 años y sigue pasando porque no han pedido. ¿Hasta qué edad se recibe la asistencia familiar? Sí, estudia. 18 o 25. ¿Será obligatoria hasta los 25? Sí, estudia. Sí, estudia. ¿Y si ha salido antes? Oh, sí, Es que en eso es el derecho. Ese es, sabemos el procedimiento, pero ¿qué dice el derecho? Hasta que adquiera una profesión u oficio. Y si adquiere esa profesión u oficio a los 22, ¿será que vamos a ir hasta los 25? Por eso es donde vamos generando estas, ¿no? La norma supuestamente dice hasta los 20, pero también la misma norma establece hasta que adquiera una profesión. Si bien esto es materia penal, si vamos, en muchas cosas vamos a utilizar esa analogía, otras normas, para llenar esos vacíos y vamos a ir creando derecho. La autoridad judicial todos los días crea derecho. ¿Y en base a qué se crea ese derecho? a las necesidades. ¿A las necesidades de quién? De la Sociedad. esa sociedad que necesita. No podemos seguir aplicando leyes que ya, por ejemplo, estamos en un antes y después de la pandemia. ¿Han visto lo que ha sucedido? Hay otros tipos de delitos, inclusive que se han generado después de la pandemia y que tienen que ser tipificados. Porque antes clases virtuales había. No. Todo lo que ha sucedido, no me pueden obligar a encender mi cámara. ¿Hay alguna norma que diga que no me pueden obligar? ¿Y hay alguna norma que diga que pueden? Tampoco. O sea, ni lo uno ni lo otro, pero hemos ido generando, gracias a esas necesidades hemos creado, donde la misma persona ha dicho, vamos a hacer de acuerdo a las necesidades. A ustedes ya no les ha tocado la pandemia, ¿no? ¿O sí? Sí. Han pasado un año la pandemia, donde no pueden obligar, pero tampoco había algo en que, o sea, dicen o no pueden o pueden obligar. Ahí se ha generado derecho y en base a ese derecho se van estableciendo nuevas normas. Hablamos de la privacidad de las personas, pero en ciertos casos no hay. Dejan. Por ejemplo, si el docente ponía las condiciones, era obligatorio encender su cámara, pero también en eso veíamos que existían zonas. Recuerdo había un estudiante que en el cerro, y nosotros veíamos y alguna vez que encendía su micrófono se escuchaba el viento y realmente nos han dado, por eso hay un antes y hay un después. Se debe modificar el Código Penal porque a raíz de la pandemia han existido nuevos tipos, más porque ha sido el boom de la tecnología. Seguramente dentro del censo, ya hace 10, 12 años que se hizo el censo, salieron quienes tienen un televisor, un celular, habían familias que tenían un solo celular.
Hoy en día en las casas, por lo general, cada uno de los miembros de esa familia, independientemente de la situación económica, cada uno tiene un seguro. Todos vamos creando derechos. Nuestra carrera es más dinámica. Que todos los días ustedes ya van a ir viendo, ustedes van a ir creando el derecho. La Asamblea Legislativa, a la Asamblea Legislativa se le pasan las propuestas de acuerdo a las necesidades de la población. Muy pocas veces nace de ellos, porque casi las asociaciones han visto, pasan ellos sus proyectos. De acuerdo a eso se van. Creen que se debería modificar la elección de los Tribunal Supremo. Debería modificarse las normas para elegirlos. Sí. Porque a alguien en su momento se le ocurrió elegir por voto universal. Todos los vamos a elegir. Pero nadie estableció que esa elección debería ser del 51%. Si uno obtiene el 7%, con ese 7% va a ser autoridad. Pero sin representar a la autoridad. Doctor. Esta sería nuestra primera versión. Algunas cosas ya se han explicado en la clase. Recuerdo que hablábamos, por ejemplo, la diferencia del conceptual entre derecho procesal y procedimiento. ¿Recuerdan eso? Con usted hicimos esa diferencia. No, Ya, entonces que valga la oportunidad para establecer esa diferencia en relación al nombre que tiene nuestra materia. Nuestra materia tiene un nombre: derecho procesal penal, procedimiento penal. Son dos cosas totalmente distintas. El derecho procesal penal tiene su propia iniciativa teórica conceptual. El procedimiento penal, de la misma manera, aborda un perfil conceptual totalmente distinto al del derecho procesal. ¿Alguno de ustedes podría explicar esta diferencia? El derecho procesal penal y procedimiento penal, partiendo ya del consenso de que no son la misma cosa. ¿Qué es el derecho procesal penal? Conjunto de normas. Primero, que es una ciencia. ¿Qué encargo tiene? ¿Qué estudia el derecho procesal penal como ciencia jurídica? Los delitos. Tipos penales. Si hablamos de derecho procesal penal, ya estamos confirmando de que ¿El es proceso? una ciencia. Estudia todos los aspectos teórico-doctrinales relativos al ámbito penal. Todos aquellos reportes teórico-doctrinales inherentes a la materia penal se estudia el derecho procesal penal. Y además, valga la ocasión para adelantarse, el derecho procesal penal como ciencia jurídica está enriquecida, está abarrotada de principios que también tienen su diferencia con las garantías.
Principios son una cosa y garantías son otra cosa. En tanto que el procedimiento penal, ese es el nombre completo de nuestra asignatura, Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal, decía que en tanto el procedimiento penal se encarga de establecer los pasos, las fases, tienen que tomarse en cuenta para determinar un proceso penal. El procedimiento, repito, señala, establece las fases, los pasos que necesariamente deben seguirse para ubicar al proceso. Ubicar al proceso en cuál de esas fases, en cuál de esas etapas se encuentra. Proceso como tal, ahora ya mostrando nuestra explicación. Nuestra explicación asume en este momento un sesgo. Vamos reduciendo. Decía que el proceso como tal es un conjunto de actos jurídico-procesales que se llevan a cabo o que se generan por los sujetos procesales que participan de una contienda judicial. Repito, un proceso, en este caso, que a nosotros nos interesa, es el proceso penal, es un conjunto de actos jurídico-procesales que deben llevarse a cabo por todos los sujetos, por todas las personas que se encuentran implicadas en una contienda judicial. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos sujetos que están comprometidos en una contienda? Demandante y demandado. Ya, en materia civil, demandante y demandado, pero estamos en materia penal. Querellante. El querellado también se lo conoce. Tiene un nombre. Está en el código. Cuando me dicen querellante, que sí es un sujeto procesal, ¿en qué tipo de delitos se lo identifica al querellante? En todos los delitos o en especial en algunos delitos que por su naturaleza exigen su participación. El quehacer en la actividad misma de un acto procesal. ¿Cuántos tipos de delitos ustedes conocen? Repito, en el emprendimiento de una acción procesal penal, ¿qué tipo de delitos se reconocen por nuestro código? Ya, delitos de orden público y delitos de orden o de acción privada. En los delitos de orden público o de acción pública, ¿quién es el inmediato sujeto procesal que participa? Fiscalía, pues. ¿Quién? Pues el fiscal. O sea, en delitos de acción pública, el que monopoliza el ejercicio de la acción procesal penal es el Ministerio Público, o sea, el fiscal. Y en aquellos delitos de acción privada, ¿quién es el que monopoliza el ejercicio de la acción procesal penal?
¿Quién? El, ¿Será el fiscal? El juez. Entonces, ¿quién? El juez puede ser. El juez no es parte. El juez es una autoridad neutral. ¿Quién es el que monopoliza el ejercicio de la responsabilidad penal en delitos de acción privada? El demandante penal que se llama querellante, la víctima. En estos delitos de acción privada no tiene participación el fiscal. Solo el fiscal ejerce la acción procesal penal en delitos de orden público, que pueden también comprometer la participación de la víctima. Pero en delitos de acción privada, particularmente el que monopoliza el ejercicio de la acción procesal penal es la víctima, el querellante. La persona que directamente ha sufrido el delito. ¿Me entienden? Bien. Entonces, cuando estamos incursionando en el estudio del procedimiento penal, que es distinto al derecho procesal, ¿cuál es nuestra herramienta? El código. código procesal. ¿Qué código es el que estamos utilizando en este momento? Código penal. El código de procedimiento no penal. El código de procedimiento penal. Esa es nuestra herramienta. Toda vez que estemos abordando el análisis de procedimiento, porque ese es el título de nuestra materia, Derecho Procesal Penal y Procedimiento, cuando estemos ahí nombrando procedimiento, nuestra materia es el Código de Procedimiento Penal, porque ahí se reportan los pasos, ahí están establecidas las fases respecto a los cuales o a las cuales tienen que transitar, tienen que caminar ¿Quiénes caminan por esas fases, por esas etapas? Y también el juez. Pero repito una vez más, el juez no es parte. El juez es un sujeto procesal neutral. Es una autoridad investida de poder, porque el juez tiene una misión delicada. ¿Cuál es la misión delicada que tiene el juez? La misión delicada que tiene el juez es de juzgar, de administrar justicia. El juez administra justicia. No administra justicia el fiscal, no administra justicia el querellante ni el imputado. El que administra justicia es esa autoridad investida de poder que se llama juez. Este panorama, que en este momento lo estamos explicando, ¿qué sistema procesal compromete? Por el que se admite la participación de un tercero, que es imparcial, que es neutral, que se llama juez. ¿Qué sistema procesal es este? Penal. Porque lo contrario, ¿qué determinaría? Lo contrario, si no hubiera, o si no vamos a identificar este sistema procesal, estaríamos en un sistema en el que los contendientes, en los que el acusador público, privado y el imputado, resolverían sin la participación de un tercero sus conflictos. Pero como hay necesidad de la participación de una autoridad, esa participación de esa autoridad, que repito es neutral,
hace que tengamos que identificar el sistema procesal. ¿Cómo se llama este sistema procesal? ¿Lo han estudiado o no? Este sistema procesal se llama heterocompositivo. ¿Por qué es heterocompositivo? Porque se admite la participación de un ajeno a los intereses que van a ser discutidos, a los intereses que van a ser debatidos en una contienda judicial. ¿Me entienden? Ese tercero ajeno es el juez, porque el juez en un litigio no defiende sus intereses, y no me canso de repetir, el juez es una autoridad investida de poder que administra justicia, pero no defiende sus intereses. Los intereses que están siendo discutidos, que están siendo ardorosamente debatidos en una contienda judicial, pertenecen ¿a quiénes? A las partes, o sea, al acusador público o privado y al imputado. En ese caso, no sé si con ustedes habíamos hecho el dibujo de... No, ya está bien. Nos vamos a valer de un ícono. O sea, para que todo este discurso tenga que ser comprendido a cabalidad por ustedes, nos vamos a valer de un dibujo. Por eso digo ícono. De un dibujo que es una figura geométrica, que es un triángulo. Un triángulo equilátero, que se distingue de un triángulo isósceles por el conocimiento primario que tenemos, porque todos hemos vencido la etapa escolar. Sabemos que hay diferencia entre un triángulo equilátero y un triángulo isósceles. El triángulo equilátero es una figura geométrica que tiene tres lados iguales, en oposición al triángulo isósceles, que también es una figura geométrica, pero que tiene solamente dos lados iguales y unos ejes iguales. ¿Y por qué estamos asumiendo, para nuestra explicación, para el temperamento de nuestra ciencia procesal, el triángulo equilátero? Porque el triángulo equilátero, al ser una figura geométrica que tiene tres lados iguales, determina con precisión, primero, la ubicación de los sujetos procesales. ¿Dónde lo ubicamos al juez? En el vértice superior. En nuestro triángulo, vértice superior. ¿Dónde lo ubicamos al acusador público y privado? En el vértice inferior izquierdo. ¿Quién es el acusador público? Todo esto ya lo hemos explicado al comienzo. ¿Quién es el acusador público? El que monopoliza el ejercicio de la acción por el derecho de orden público. El fiscal. ¿Y quién es el acusador privado? La víctima. Que asume la titularía respecto a delitos de acción privada. Y en el vértice opuesto al que ocupan estos sujetos procesales que reciben el nombre de acusadores, ¿quién se encuentra? ¿Quién se encuentra en el vértice opuesto? O sea, en el vértice inferior derecho. El imputado. El imputado. Ahí está, en este triángulo equilátero, primero, la identificación de los sujetos procesales. Juez, acusador público privado e imputado.
Y en el centro de este triángulo determinamos e identificamos el tema, el objeto de discusión. Este objeto de la discusión se va a configurar en un otro icono, en una manzana. ¿Por qué manzana? Porque es el fruto De la discordia. la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque los intereses que son defendidos por el acusador público fiscal o el acusador privado, que es la víctima o el querellado, y los que son también asumidos por el imputado, no son iguales. Son intereses controvertidos. Por eso se dice manzana de la discordia, que es el objeto del proceso penal. O sea, asumiendo y participando de nuestro lenguaje jurídico procesal, ese objeto no es sino el nomen juris criminis. Es decir, el nombre jurídico del ilícito por el cual se va a investigar, se va a procesar, respecto al cual se va a pronunciar una sentencia, que asume diversas denominaciones. Puede ser homicidio, puede ser asesinato, puede ser estafa, etcétera, etcétera. Ahí está. Primero, la ubicación de los sujetos. Segundo, el aspecto de la discordia, el objeto, que repito no es sino el nombre jurídico del ilícito. Y más todavía, ¿por qué hemos elegido el triángulo equilátero? Porque siendo una figura geométrica que tiene 3 lados iguales, se revelan con precisión en este triángulo 2 características o 2 principios que recaen sobre la participación del juez. En el triángulo equilátero, estando ubicado el juez en el vértice superior, guarda las mismas distancias respecto a quiénes, a las partes. No está inclinado a lo que dice el acusador o a lo que protesta el imputado. O sea, ¿qué principio aquí se privilegia? Imparcialidad. Imparcialidad. Y las partes, en la ubicación que tienen ese triángulo, ¿qué distancia tienen respecto al juez? La misma. La misma. ¿Qué principio es este? Igualdad de Igualdad. Un principio, que es el de la imparcialidad, que se cae sobre el accionar de quién? Del juez. Y hay otro principio, que se cae sobre quiénes? Sobre las partes, y que se denomina igualdad. Por eso es que hemos asumido y hemos adoptado el triángulo equilátero. Porque de haber adoptado el triángulo isósceles, no se hubiera revelado con esta precisión el discurso que estamos expresando. Porque el juez siempre hubiera estado más próximo. A ver, un triángulo isósceles es una figura geométrica que tiene 2 planos iguales y uno desigual. En ese triángulo isósceles lo ubicamos al juez en el vértice superior. En el vértice inferior izquierdo ubicamos al acusador público privado y en el vértice opuesto se encontraría el imputado. El juez está más próximo aquí
este tengo isósceles. Al querellante o la víctima. Está más próximo Al querellante. al querellante o al Ministerio Público y está más lejos Al imputado. del imputado. Aquí hay el principio de la imparcialidad, ¿no? El juez ya se está parcializando con los intereses del acusador, sea este público o sea este privado. Se encuentra más lejos de la protesta que esté haciendo el imputado. ¿Está comprendida la explicación o hay alguna duda? Entonces, en nuestro sumario se ha anticipado por la doctora Vidal que esos cuadros, ayuda a memoria, que están en un texto como este, ya están listos en una copiadora. Para que nuestras clases sean más fluidas, es recomendable que tengan, no sé, el costo 10, 12 bolivianos, exagerado. es más. Anillate. No es que con el importe de ese texto nos vamos a beneficiar. Se beneficia la fotocopiadora. Cuidado que crean que nosotros estamos participando. Si quieren, lo compran. Si no quieren, no lo compran. Pero les estoy haciendo saber, ¿no?, el aspecto positivo que tengan todos ustedes de esos resúmenes. Porque ahí están los mismos pensamientos que van a ser habituales en las explicaciones de nuestras lecciones y que a través de la interpretación que hagamos de esos pensamientos como se lo ha hecho hoy, ustedes tengan ya una agilidad mental, porque no es suficiente que aprendan de memoria los artículos que tenemos en el código. Lo fundamental, el desafío es que esos pensamientos, ayudándonos a interpretar, también sean de una ayuda extensiva a los artículos. Si bien la memoria es una cualidad del individuo, porque es una cualidad, el que tenga una persona memoria, caramba, es una gran ventaja, pero no es todo. Lo fundamental es el trabajo intelectual que se haga, el saber entender, el saber comprender cualquier episodio que se vaya explicando. Eso es lo importante. Bien. Los celulares se pueden utilizar para el código, por favor. Porque si no, no sirve de nada que El acusado, o sea, lo que tiene el... Vayamos ahora a los perfiles el conceptuales. del Ministerio Público Independientemente de este soporte que hemos hecho, es de lo que significa el derecho procesal, privado, acusador privado. hay necesidad, en homenaje al contenido de esta primera lección, que dice principios y garantías, de establecer la identidad conceptual de un principio respecto a la identidad conceptual de lo que es una garantía. Hace un momento dije que no son la misma cosa. El principio tiene su propio perfil. La garantía, en este caso viene a ser procesal, tiene también su propio concepto, que es principio. Para que podamos arrimarnos a un concepto de lo que es el principio, nos auxiliamos de un tratadista. Este tratadista es italiano. Muchos han debido escuchar su nombre. Francisco Carneluti.
italiano, nacido en Udinese, en Italia, el año 1879. Es una de las figuras consulares en el estudio del derecho procesal, particularmente del derecho procesal penal. Por eso es que nos vamos a auxiliar de Carnegie para reproducir su concepto, o el concepto que él tiene de lo que es un principio. El principio es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una institución sobre la que se levantan las instituciones del derecho y que en un determinado momento histórico informa del contenido de las normas jurídicas de ese colectivo, de esa sociedad. Repito, ¿qué es un principio? Es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una sociedad sobre la que se identifican instituciones de derecho y que en un determinado momento histórico informan del contenido de esas normas jurídicas. Ese es el principio, que es la garantía. La garantía, de acuerdo a una lectura interpretativa que hizo la persona que tienen ustedes delante, que soy yo, sería el adelgazamiento político e institucional de un principio para su aplicación inmediata al caso concreto. Si contrastamos estos conceptos en torno a lo que es un principio y en lo que corresponde a una garantía, vamos a establecer lo siguiente. El principio es lo genérico. La garantía es lo específico. El principio sería el continente. La garantía sería el contenido. Ejemplo, si hablamos del principio del debido proceso como continente, el debido proceso, principio continente, necesariamente tiene contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos del debido proceso? La contradicción, la oralidad, la publicidad, la inmediación, la continuidad. ¿Me entienden? Repito, si estamos valiéndonos de un discurso en el que de apretada síntesis de ese discurso se dice de que el principio es el continente, debemos tomar en cuenta que ese continente tiene contenidos. Es decir, si el principio es lo genérico, la garantía o las garantías tienen que ser lo específico. Ejemplo, principio del debido proceso, lo genérico. Y como una categoría genérica, debemos apreciar sus especificidades del debido proceso. ¿Y cuáles son las especificidades? Que ya son garantías. Publicidad, continuidad, celeridad, contradicción, inmediación, etc. Esas ya son garantías que se descuelgan del principio del debido proceso. ¿Se ha entendido? Repito, el principio es lo máximo. La garantía viene a ser lo específico, lo singular. El principio es el continente.
La garantía viene a ser el contenido. Bien. Con esta alocución habríamos sentido homenaje al aspecto teórico, porque nuestra primera lección intitula Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal. Habríamos, repito, agotado toda la explicación concerniente al derecho procesal penal como ciencia jurídica que tiene la particularidad de estudiar ¿qué? Conceptos, presupuestos teórico-doctrinales respecto, en este caso, al quehacer específico de los procesos penales. Ahora tenemos nosotros que aterrizar. Y aterrizamos en el procedimiento penal. Y para ello vamos a tener que utilizar nuestra herramienta, que es el procedimiento penal. Nuestra herramienta, que es el procedimiento penal, no, en primer lugar, hace este distinto. No hay una distinción en el Código de Procedimiento Penal entre lo que es un principio y lo que es una garantía. De manera totalmente desordenada están enunciados los principios y las garantías. ¿Se me entiende? No se dice, por ejemplo, tal cosa es un principio en oposición a esta otra cosa que es una garantía. No. Pero por la lectura que nosotros ya tenemos, debemos hacer estas diferencias. Un proceso que al comienzo de esta clase dije que es un conjunto de actos jurídico-procesales. Doctor, perdón, lo voy a borrar. Le van a sacar foto. Ya, se los voy a borrar. Podemos cerrar el celular en este momento. Esto lo voy a borrar. Toma una muestra. Esperen. MP, por si acaso, Ministerio Público. Contenido, pensamiento, las clases se desarrollan, los temas se desarrollan en clases. No hay un texto, un libro, ustedes tienen que copiar. Mirá lo del año pasado, el doctor el año pasado explica de una manera y este año cambia, y si se los pongo como explicó el año pasado, el problema va a ser para ustedes el día del examen. Así que tienen que tomar esos apuntes. Conceptos se dan en clases y en el código tienen todo lo que es la norma. Así que sí o sí tienen que proteger a los. Reasumimos la explicación. Estábamos en el reporte conceptual que es un proceso. Antes hay necesidad de identificar los 6 pilares fundamentales de la ciencia procesal. Es decir, se formula la pregunta: ¿cuáles son los 6 pilares fundamentales de la ciencia procesal? La respuesta es inmediata. Los 3 pilares de la ciencia procesal son acción, jurisdicción y proceso. De ahí que cuando en el examen se les pregunta ¿cuáles son los 3 pilares de la ciencia procesal? La respuesta será acción, jurisdicción y proceso, en ese orden. En ese orden. Pero para esta explicación, para esta, voy a anteponer el tercer pilar, que sería el proceso. Y decir que el proceso
se lo define como un conjunto de actos jurídico-procesales que deben llevarse a cabo para llegar a un fin. Cuando digo que es un conjunto de actos jurídico-procesales que deben llevarse a cabo, ¿quiénes generan estos actos jurídico-procesales? ¿Quiénes? Los sujetos procesales. Las partes. ¿Solamente las partes? El juez. O sea, este conjunto de actos jurídicos procesales que comprometen la identidad conceptual de lo que es un proceso se generan por los contendientes, o sea, por las partes y también por el juez. ¿Qué actos jurídicos procesales son relevantes a la autoridad judicial? O sea, ¿qué actos jurídicos procesales realiza el juez? La sentencia ¿Qué es la sentencia? es la decisión que ha tomado el juez. La sentencia es una resolución judicial. Entonces, cuando se pregunte qué actos jurídicos procesales realiza una autoridad judicial, resoluciones judiciales. En ese ámbito de las resoluciones judiciales están los decretos, los autos interlocutorios, las sentencias, los autos de vista y autos supremos. Esos son los actos jurídicos procesales que genera una autoridad judicial. ¿Qué actos jurídicos procesales comprometen la participación de las partes? ¿Las partes también pronuncian resoluciones? No. Pero entonces, Denuncia. ¿qué actos jurídicos procesales? La denuncia tal vez. Denuncia. Es un acto jurídico procesal inherente a una de las partes. Independientemente de que sea el denunciante, la denuncia puede devenir de la misma víctima. ¿Qué otros actos jurídicos procesales? Apelación. Ya. Recursos. Recurso de apelación. Cuando dice apelación es un recurso. O sea, se interponen por las partes recursos, que en su momento son recursos ordinarios, recursos extraordinarios. ¿Qué tipo de recursos ordinarios conocen? Uno ya. Casación. Apelación y casación. Apelación. Y Ese es un recurso ordinario. ¿Qué otro recurso ordinario? Que va junto a la apelación. Reposición. ¿Y qué recursos extraordinarios conocen? Casación. Concurso. El recurso de revisión de sentencia condenatoria y ejecutorial. Esos son los recursos extraordinarios. De los recursos ordinarios, dos hemos nombrado. Hay otros, pero que en este momento no los vamos a decir. O sea, simplemente asumimos el de la reposición y el de la apelación. Esos recursos que son medios de impugnación que la ley reconoce a cualquiera de las partes que se consideran agraviadas por una resolución judicial, son también actos jurídicos procesales. Pero son actos jurídicos procesales que realizan las partes, no el juez. Hemos hablado de la denuncia, hemos hablado de la utilización de recursos. ¿Qué otros actos jurídicos procesales también se reconocen a las partes? Cuando digo partes,
Me estoy refiriendo al acusador público privado y también al imputado. Hay otro acto jurídico procesal de vital importancia para la etapa probatoria. Las pruebas. Las pruebas, la generación de pruebas, son actos jurídico-procesales que se generan no solamente por el fiscal o por el querellante, sino también por el imputado. Con esta diferencia, que valga la oportunidad para ya adelantarnos a un contenido posterior. La carga de la prueba en materia penal a quien incumbe. La carga de la prueba incumbe al acusador, en este caso dice querellante, ¿verdad? Y también al fiscal. La carga, o sea, esa obligación de probar, compromete al acusador público-privado. ¿Me entienden? Para que sobre esa prueba generada, recién el imputado pueda encargarse de destruir, de enervar esa prueba. No es como en materia procesal civil, porque en materia procesal civil hay un axioma que está en el Código Procesal Civil que dice la carga de la prueba incumbe por igual al autor y al demandante. En este caso, la carga de la prueba en materia penal incumbe primero ¿a quién? Al acusador público o privado y después al imputado. Bien, esos también son actos jurídico-procesales. Producción de prueba son actos jurídico-procesales. ¿Qué hace quién? Las partes. ¿Se ha entendido esto de los actos jurídico-procesales que comprometen nuestro quehacer inicial, que está íntimamente vinculado al concepto de proceso? ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actos jurídico-procesales que deben realizar para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de una contienda judicial? Para llegar a una meta. ¿Cuál es esa meta? La sentencia. La sentencia. ¿Me entienden? Por eso es que los tratadistas dicen que los procesos judiciales, no solamente penales, los procesos judiciales en el orden civil, mercantil, comercial o de cualquier otra naturaleza, obedecen a una finalidad, no a un objeto. ¿Me comprenden? Estamos aquí poniendo en la palestra del estudio el aspecto de que los procesos judiciales responden a la tesis finalista. Concluyen. ¿Con qué concluyen? Con el pronunciamiento de una sentencia. ¿Bien? Si esto es así, ahora nos comprometemos con el código. Ninguna sanción. ¿Me entienden? Si no hay un proceso previo por el que se lo escuche al incriminado de ser el posible responsable de la comisión del delito. ¿Entienden? No puede condenarse a una persona sobre quien se cae una simple sospecha de que sea el autor de un delito de robo, de un delito de homicidio o de cualquier otro delito, si antes no ha sido enjuiciado, si antes no ha sido escuchado, si antes no se hayan generado pruebas. Y el enjuiciamiento
el aspecto de la contradicción y la producción de prueba se lo hace en el decurso del proceso. No es que a la simple denuncia que haga cualquier ciudadano o que haga la propia víctima de una denuncia, el juez ya la dicta sentencia. Eso sería un absurdo. ¿Entienden? Se estarían quebrantando y conculcando garantías procesales respecto al imputado. Eso ocurría en términos pretéritos de la historia. Cuando fueron instituidos tribunales por la Iglesia Católica en el medioevo, que eran los tribunales de la Santa Inquisición, sí, ahí ya al sospechoso por herejía se lo condenaba sin habérselo escuchado, sin haberse producido pruebas. ¿Entienden? Pero ahora no es así la cosa. Nadie puede ser condenado si no hay una sanción. Esa sanción va a venir como consecuencia de un proceso instaurado en el que necesariamente se tenga que escucharle ¿a quién? Al imputado. Y no solo será suficiente que se lo escuche, sino que va a haber necesidad de que se generen pruebas. Todo esto que se está explicando, ¿qué principio es? Porque he dicho que vamos a tesisar. Si digo que vamos a tesisar, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Código. ¿Cuál es nuestra herramienta? Código de procedimiento. ¿Dónde está esto? Todo este discurso que lo he expresado, ¿en qué artículo está? Ninguna condena. ¿Qué artículo es? ¿Qué artículo es? ¿Cuál es el epígrafe de este artículo? Ninguna condena sin juicio previo y procesal legal. Todo el discurso que han escuchado está en el artículo 1. Este artículo 1 del Código de Procedimiento Penal ¿es un principio o es una garantía? Es una garantía. Muchos dicen que es un principio. Muchos dicen que es un principio. Es lo que hace un momento dije, ¿no? Están entremezclados principios y garantías. Nuestro Código de Procedimiento Penal no clarifica cuáles son principios y cuáles son garantías. Pero por el temperamento, por la naturaleza, por la lectura que se haga de este artículo, vamos a coincidir de que es un principio. Nadie puede ser condenado. Sí. Se haya estado en un proceso en el que haya tenido que ser escuchado el imputado, además de que se hayan generado pruebas. El artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, que os lo explica legitimidad. Es lo que acostumbro decirles a los compañeros de los cursos paralelos. Cuidado que confundan este segundo artículo con el artículo 13 del mismo código. Aquí habla de legitimidad, que es una cosa totalmente distinta al de la legalidad. El artículo 13 hace alusión a la legalidad de la prueba. Este artículo 2 hace alusión a la legitimidad, es decir, a los órganos jurisdiccionales que están legítimamente habilitados para procesar un juicio. Nadie puede ser juzgado
por comisiones especiales o por tribunales especiales, sino por aquellos órganos jurisdiccionales instituidos por la Constitución Política del Estado y que se han instituido con anterioridad al hecho de la causa. Ahí está la legitimidad. ¿Legitimidad de quién? No del imputado, no de la parte acusadora. Legitimidad del órgano jurisdiccional. La legitimidad del órgano jurisdiccional, es decir, de los jueces. Artículo 3. Imparcialidad e independencia. Aquí están dos. Aquí hablamos de garantías. Imparcialidad, ¿verdad? E independencia, ¿sí? La imparcialidad, ¿a quién? ¿A quién se le adscribe esta garantía? Los jueces. Al juez. Otra vez retrocedemos a nuestro dibujo. En el triángulo equilátero, el juez es imparcial, ¿verdad? Porque no está posicionado de una manera que pueda establecerse que por afección, como digo afección, que por simpatía esté inclinado a lo que dice el querellante, el Ministerio Público o lo que dice el imputado. Guarda las mismas instancias, es imparcial. Y cuando hablamos de independencia, estamos haciendo alusión a un atributo del órgano jurisdiccional de los jueces. Los jueces tienen un atributo. ¿Cuál es ese atributo? De que son independientes en el ejercicio de sus funciones. Esa responsabilidad mayúscula de administrar justicia. Son independientes y solamente se hayan sometidos a la ley. Solamente se hayan sometido los jueces a la ley, pero son independientes en su accionar. Y cuando esa independencia se vea perforada, quebrantada, por la intromisión de algún sujeto ajeno a la función judicial o de alguno de los sujetos que son de la misma función judicial, el juez tiene que realizar un informe, una denuncia, en su caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en su caso al Tribunal Supremo o en su caso al Consejo de la Magistratura. Así está referido en este artículo 13, ¿no? Sí. 13, que es la independencia. La única servidumbre que no mancha, es decir, los jueces de alguna manera están sometidos a qué? A la ley. Por eso se dice, la única servidumbre que no mancha es la ley. Lo otro implicaría que ese accionar del juez, de los jueces, se vea manchado por una intromisión totalmente arbitraria a personas que nada tienen que hacer con el asunto de la dilucidación de las causas. Vayamos al cuarto. Persecución penal. Nadie puede ser perseguido ni condenado dos veces por un mismo hecho. Nada. Si una persona ya se sometida a proceso por el delito de robo, a denuncia de Juan Pérez y sobre el que ha recaído ya una sentencia, no va a poder otra vez ser perseguido ni enjuiciado por el mismo Juan Pérez por ese mismo hecho. ¿Me comprende? Esta es más que un principio, esta es una persecución penal. Vayamos aquí. Calidad y derechos del imputado. El imputado es el sujeto procesal. Y aquí ya no está el icono de nuestro tiempo. Ocupa un tercio del tiempo.
que es el vértice opuesto al de la acusación. Y desde esa ubicación el imputado tiene derechos y tiene garantías, que están expresamente reconocidos estos derechos y estas garantías. ¿Por qué estamentos? Primero, por la Constitución Política del Estado. Luego, por las leyes de la República y fundamentalmente por las normas específicas que están en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, sobre el incriminado, que es el imputado, pesa la sindicación de que es probable autor del delito por el que se lo ha denunciado. Por favor, salga. Otra. Artículo 5. Calidad y derechos del imputado. Ya hemos explicado. 6. 6. Presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un principio que va íntimamente vinculado este principio a un sistema procesal vigente que lo estamos aplicando. Este sistema procesal vigente, independientemente de que sea heterocompositivo, es un sistema procesal acusatorio en el que se privilegia la inocencia de la persona a quien se la está persiguiendo, a quien se la está juzgando. La presunción de inocencia no desaparece ni siquiera con el advenimiento de una sentencia condenatoria. Sigue presumiéndose la inocencia, salvo que esa sentencia condenatoria adquiera calidad de cosa juzgada. En el momento en que esa sentencia condenatoria asume la calidad de cosa juzgada, se deja de presumir la inocencia. Es ejecutoriado. Claro, es ejecutoria. ¿Cuándo se ejecutoria una decisión? Una sentencia. Cuando se ha hecho uso de todos los recursos ordinarios. Ahí adquiere la sentencia firmeza. Otro. Artículo 7. Aplicación de medidas cautelares y restrictivas. Las medidas cautelares son institutos procesales que se han sido establecidos por ley para garantizar la presencia del imputado a todas las actuaciones del proceso. No anticipan las medidas cautelares, escúchenme, no anticipan que las medidas cautelares establezcan la culpabilidad o la inocencia. Solamente, les repito, garantizan la presencia del imputado a todas las actuaciones. Y estas medidas cautelares tienen que ser establecidas por el juez con carácter restrictivo. En la medida se tiene que garantizar de que el imputado esté libre para poder defenderse. En casos excepcionales se establece la detención preventiva, por la que el imputado va a tener que asumir su defensa estando privado de libertad. Por eso se dice de que las medidas cautelares tienen carácter restrictivo. ¿Cómo se debe interpretar ese carácter restrictivo? De que el imputado goce de libertad para asumir su defensa. Pero independientemente a la detención preventiva, hay otras medidas cautelares menos severas, como son el asalto, como son el arresto domiciliario, la prestación de una fianza, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prohibición de conducir vehículos, la prohibición de portar armas, etc. Artículo 8. Defensa material. La otra al mismo tiempo vamos a explicar defensa material y defensa técnica. La defensa material
es un derecho. ¿De quién? Del imputado. A defenderse en determinados momentos del proceso sin el auxilio de su abogado. Por eso se dice defensa material. Esto no significa que el imputado prescinda de la actuación de un letrado. Simplemente que por la naturaleza del hecho respecto al cual se lo está juzgando, se crea que el imputado va a poder decir la verdad de lo sucedido. En tanto que la defensa técnica la asume aquí un abogado. Todos los imputados respecto a los delitos sobre los cuales se lo está incriminando tienen derecho a que se les nombre un abogado, ya sea por la Defensoría de Oficio o por la Defensoría Pública, en el supuesto de que no cuenten con los recursos económicos como para contratar por su cuenta un abogado. Defensa material y defensa técnica al mismo tiempo. Artículo 10. Intérprete. Bueno, los intérpretes, si el imputado no tiene facilidad de expresarse en el idioma español, que es el idioma